estimadas señores, señoritas, bienvenidos a este segundo módulo en el cual abordaremos el tema sobre los principios generales de la acción de los fármacos, ¿no? ¿Qué vamos a tratar, ¿no? En este principios generales de acción de los fármacos? Hablaremos, digamos, de las acciones de los fármacos, de un proceso llamado farmacocinética, que es absorción, distribución y metabolismo. Ello incluye la secreción, cómo se elimina un fármaco, y las reacciones adversas que suele tener un psicofármaco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a explicar brevemente todos estos procesos, ese procedimiento, cómo actúa un fármaco. Por lo tanto, de cara a una buena comprensión de los efectos de un fármaco, es conveniente conocer cómo éste actúa, ¿no? Y una serie de vocablos y términos específicos a la hora de hablar de un psicofármaco, una serie de terminología básica en todo curso de psicofarmacología, ¿no? Y a veces es poco común aplicarlo, pero es esencial conocerlo. Y a veces el no conocerlo suele ser utilizado de una forma incorrecta, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, mire, un fármaco hemos de tener en cuenta que es una sustancia química que afecta al organismo, como hemos dicho, es una sustancia química que afecta al organismo en algún proceso de la actividad celular. ¿De acuerdo? Entonces, modifica la actividad de la célula, modifica la actividad de la neurona. Por lo tanto, el fármaco, ¿cuál es el objetivo de un psicofármaco? Pues se está utilizando para prevenir, curar o aliviar una enfermedad. Un psicofármaco, ese es su propósito principal, la prevención, curación o alivio de una enfermedad. Por ejemplo, en la ansiedad, los síntomas de la ansiedad, angustia, taquicardia, justamente un ansiolítico trata de aliviar los síntomas, ¿no? Y obviamente también es un método de diagnóstico en algunos casos también. Para ello, hemos de tener en cuenta, señoritas y señores, que hemos de tener en cuenta que esa sustancia debe primero ser capaz de llegar a la célula. Realmente, primero debe llegar a la célula donde va a actuar directamente. Y en ese momento ejerce su principal acción, la cual nos nota que unirse a moléculas propias de la célula. Pero una sustancia pueda unirse a elementos en un momento de la célula y a veces que no puede ejercer una acción. Hay momentos en que el fármaco llega y no ejerce ninguna acción. Por lo tanto, o puede ser que digamos que al llegar ese fármaco a esa célula no realiza ningún cambio importante en la molécula, en la acción de la célula. Puede pasar que el fármaco llegue y la neurona no actúe. Y esto, digamos, es el término como se llama como fijación inespecífica. Es cuando el fármaco no está ejerciendo una acción o no está logrando el cambio deseado. ¿De acuerdo? Bueno, a nosotros, digamos, señoritas y señores, lo que nos interesa principalmente son aquellas en las que nuestro fármaco se une a la célula y logra modificarla y le produce un cambio fundamental en la actividad de la célula. Obviamente, si hacemos el cambio en la célula, en la actividad de la neurona, lograremos el cambio conductual, psicológico, bioquímico que estamos deseando, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es el objetivo principal. ¿Y cómo hacemos este cambio, no? Pues una vez que el fármaco se une a su receptor y logramos el cambio, podemos modificar el movimiento de iones. Podemos hacer cambios en la actividad de las enzimas. Podemos modificar en la producción y estructura de proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, nos lleva que la mayoría de los fármacos actúan a través de la unión a receptores específicos. Es como, digamos, una llave que encaja sobre una cerradura específica. Es como utilizar una llave que debe estar actuando sobre esa cerradura. ¿De acuerdo? ¿Complicado o fácil? ¿Qué tal? Bueno, continuamos. Lo más habitual es que se unan de forma reversible, es decir, fármacos que navegan por el medio celular y se unen y se separan hasta llegar a un equilibrio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se va uniendo, se va separando de forma constante hasta que el mismo número de fármaco se une a ese receptor es igual al fármaco que se separa del receptor al que se había unido. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que el objetivo es lograr el cambio en la célula, lograr el cambio en la neurona para conseguir
que el funcionamiento se modifique. ¿De acuerdo? Bueno, hay un proceso, puede haber un proceso que hay dos fármacos que pueden llegar a unirse a un mismo receptor neuronal y ambos fármacos van a competir por unirse a este. De aquí surge el concepto de afinidad. Entonces, ¿qué significa afinidad? Un fármaco será más afín a un receptor cuando sea más difícil separarlo de este. Es decir, con menos cantidad de fármaco llegaremos a unirlo durante más tiempo a su receptor que el de otro fármaco menos afín, el cual se verá en otro apartado diferente. Por lo tanto, el fármaco más afín es el que se logra unir con mayor eficacia al receptor. ¿De acuerdo? Bueno, hemos dicho entonces, señoritas, señores, que el hecho de que un fármaco llegue a unirse a su receptor no es motivo suficiente para que surja el cambio, la interacción farmacológica. Tiene que haber un cambio. Por lo tanto, tiene que desencadenarse un efecto. Por lo tanto, la capacidad de un fármaco, ahí viene el término principal, la capacidad de un fármaco para modificar el receptor e iniciar una acción es lo que se denomina como eficacia, ¿no? Cuando logramos lograr una acción, significa que es eficaz. Y para que un fármaco sea capaz de hacer esto, lo llamaremos como agonista. O sea, el término agonista es cuando el fármaco es capaz y es eficaz de hacer una acción. Se llama agonista. Y veremos en medicamentos que hablan de que son agonistas o agonistas parciales. ¿De acuerdo? Pero hay hay otro término, que el fármaco que se une al receptor, pero que no lo activa, ¿no? Entonces, cuando no lo activa, esa acción, ese término se denomina antagonista. O sea, por lo tanto, puede bloquear, el antagonista puede bloquear el receptor, evitando que se una a algún agonista. Entonces, cuando vemos que tal fármaco es un antagonista, es que no solamente no logra hacer el cambio, sino que bloquea e impide el cambio. ¿De acuerdo? Ahí viene el término antagonista. Bueno, ¿todo bien? Perfecto. Algunos fármacos, por lo tanto, señoritas, señores, son agonistas o antagonistas parciales. ¿Qué significa agonistas o antagonistas parciales? Pues a determinadas concentraciones actúan como antagonistas y al incrementar la cantidad de un fármaco actúa como agonista. Es decir, que ante una determinada cantidad de fármaco actúa como bloqueador. Pero si aumentamos la cantidad del fármaco, conseguimos que la célula cambie. Por eso se llama antagonista parcial. ¿De acuerdo? Es bloqueador a una determinada cantidad, pero facilitador cuando la cantidad se incrementa. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, para que digamos un fármaco ejecuta una acción, hay una acción en un receptor, hay varios mecanismos. Hay unas características físico-químicas en el receptor, y obviamente la acción puede ser inespecífica. Pasa, por ejemplo, con el litio, el hierro o con el cianuro. Por lo tanto, hay una acción de forma diferente. También, digamos, hay una sustitución de un metabolito habitual, es lo que se llama un antimetabolito. Por lo tanto, se puede hacer acciones diferentes. Al unirse a un receptor puede provocar una reacción diferente en la célula o la neurona. ¿De acuerdo? Bueno, hay una cosa muy importante, ¿no? Hemos hablado, digamos, lo que es fijación específica, lo que es afinidad, lo que es eficacia, lo que es un medicamento agonista, lo que es un medicamento antagonista, agonista parcial, antagonista parcial, que eso vamos a tener como presente para futuras unidades que vamos a ver del presente curso, ¿no? Bueno, pero digamos un concepto muy importante, el proceso de absorción, distribución y metabolismo, o también eliminación. Tenemos en cuenta que nuestro cuerpo cambia a lo largo de nuestro ciclo vital. Nuestro metabolismo es diferente desde que somos niños hasta que somos unos adultos jóvenes, adultos mayores, hasta ancianos. Nuestro metabolismo cambia y por lo tanto la vía de absorción, distribución y eliminación va variando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa este proceso? Bueno, para que un fármaco pueda ejercer su acción es preciso primero que penetre en el organismo. Cuando penetra en el organismo significa absorción del fármaco. Entonces, entendemos que nuestro se ha absorbido cuando pasa a la circulación sanguínea, a la circulación general. El segundo paso es llegar a la célula.
llegar a la neurona donde va a actuar. A ese proceso se llama distribución. ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo va a llegar? Y una vez que el organismo está en el organismo, el fármaco será sometido a una acción de eliminación. O sea, se empieza a eliminar y a excretar, sea por la orina, bilis, saliva o incluso por la respiración. Se elimina. O también, digamos, podemos decir por metabolización, ¿no? O sea, cuando el hígado lo transforma en una sustancia no activa. Bueno, la cantidad, por lo tanto, señoritas, de un fármaco activo depende de 4 factores. Por lo tanto, absorber, distribuir, metabolizar y excretar. Y por lo tanto hay un aspecto muy importante. Cuanto mayor sea la concentración del fármaco en el organismo, mayor será su efecto. Pero debe tener una concentración mínima terapéutica para que haya el efecto deseado. El efecto farmacológico tiene que haber una mínima acción terapéutica y por lo tanto una mínima concentración del fármaco, y también hay una concentración tóxica, a partir de cuánta cantidad ya no es terapéutico farmacológicamente hablando, sino que ya es tóxico. ¿De acuerdo? Bueno, en la absorción, ¿cómo vamos a absorber? ¿Cómo va a penetrar en el organismo? Hay varias formas. La forma más habitual, como ustedes podemos saber, es la vía oral, ¿no? O sea, es como absorbemos los nutrientes, ¿no? Y obviamente, digamos, pasa por la mucosa del tubo digestivo y en general se encarga de absorber nuestra molécula junto con otros alimentos. Obviamente es fácil de usar, pero obviamente los jugos digestivos pueden activar un fármaco. Al mismo tiempo, por un exceso de ácido estómago, voy a poder retrasar su absorción y sobre todo la anatomía existe el problema conocido como el primer paso hepático, ¿no? O sea, suele pasar por el hígado. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que tener en cuenta que en la vía de absorción oral entraña una serie de pasos, sea, digamos, el estómago, el paso por el hígado, ese proceso primario en la absorción de un fármaco. La siguiente vía de absorción también tenemos la vía sublingual, ¿no? Debajo de la lengua, ¿no? Hay veces que nos ponemos debajo de la lengua un medicamento, y debajo de la lengua el medicamento, lo que podemos hacer es que la mucosa de la lengua está muy vascularizada, de tal forma que un fármaco puede difundirse a través de ella y llegar al sistema circulatorio. Y obviamente la ventaja que tiene es que evita el paso hepático. La parte sublingual, la meterlo debajo de la lengua, va directamente de la mucosa a el corriente sanguíneo, evitamos el paso por el hígado. También tenemos la vía intravenosa, y entonces es introducir el fármaco directamente dentro de una vena, ¿no? Es una rápida acción y obviamente también evita el paso por el hígado, ¿no? Pero obviamente también es un poquito incómodo, ¿no? La administración prolongada en el tiempo, ¿de acuerdo? Y puede ser muy, muy peligroso si la dosis es tóxica. También tenemos, señoritas y señores, la vía intramuscular. Entonces inyectar el fármaco dentro de un músculo y en el glúteo, y obviamente, digamos, puede ser válido. Es una vía lenta y a veces puede ser irregular. ¿De acuerdo? También tenemos la vía subcutánea, que consiste en inyectar el fármaco debajo de la piel, en una zona también rica en vasos sanguíneos, pero también es más lenta, irregular. La vía dérmica, sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, los fármacos a través de ella, especialmente los liposolubles, pues pueden, digamos, tener una acción rápida, ¿no? También la vía intracrectal, epidural, intraventricular, también la vía inhalatoria, la vía rectal. Por lo tanto, hay varias vías para ahora, digamos, de absorber un fármaco, con ventajas y con desventajas, ¿no? Obviamente, digamos, por el paso hepático para ser metabolizado o directamente de forma, digamos, vía corriente sanguínea, ¿no? Hay una cosa muy importante, que cuando tomamos un fármaco, este fármaco, para facilitar la dosis adecuada, se une a un excipiente. Por lo tanto, el fármaco no solamente está el fármaco a especie de química sola en la pastilla, en la grajea, tiene un excipiente, ¿no?, que facilita tanto la absorción como la distribución y la dosis adecuada del fármaco. Entonces, en una forma sólida, por ejemplo, son las más sencillas y económicas, son polvos granulados, cápsulas, comprimidos, grajeas, tabletas, píldoras o supositorios, ¿no?
También tenemos las formas semisólidas, como las pomadas, las pastas, cremas, parches, formas líquidas, las soluciones, las emulsiones, los jarabes, y formas gaseosas, como los aerosoles, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, hemos hablado de la absorción. Toca la distribución. Distribución. Pues, ¿qué es la distribución? Pues, digamos, es comprender los procesos de transporte del fármaco y su paso a los tejidos y células donde va a ejercer la acción. O sea, cómo se va a distribuir hasta llegar a la acción, donde va a actuar. Y obviamente que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de pasar al cuadrante sanguíneo se va a alcanzar un nuevo equilibrio. Y hay tres maneras de viajar por el corriente sanguíneo, por los vasos sanguíneos. En primer lugar, disuelto en el plasma sanguíneo. También puede viajarse unido o unida a una proteína que circula en el plasma, sobre todo, digamos, la albúmina. Y el tercero se unirá a alguna de las células que viajan con la sangre, sobre todo a los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Por tanto, hemos de tener en cuenta que un fármaco no se va a difundir a todo el organismo de forma uniforme. Nos interesa especialmente en este curso de psicofarmacología que llegue efectivamente al sistema nervioso central y por lo tanto que el fármaco alcance y atraviese la barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que el fármaco, al ser unido o viajar por el torrente sanguíneo, pueda atravesar la barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Bueno, el tercer punto es la excreción, ¿no? Es una vez que nuestro fármaco se encuentra en el organismo, su concentración va a comenzar a disminuir a consecuencia de la eliminación por el riñón o a través de su transformación en el hígado. Entonces, la eliminación por el riñón, en el caso del riñón, es la vía más importante de excreción, aunque existen otras vías como la biliar, o a través de la saliva, o el pulmón, como pasa con el alcohol, puede darse por el pulmón, y en realidad eso es por la secreción láctea, ¿no? En el caso de las mamás, que acaban de tener por la leche materna, por el pecho, pues se puede eliminar. Entonces, a la hora de amamantar a un bebé hay que tener mucho cuidado porque el fármaco se puede eliminar por la vía de la leche materna. Y obviamente el proceso de eliminación de fármacos se depende de su metabolismo. O sea, es decir, al pasar por el hígado hay unas reacciones químicas que ese fármaco se transforma en una sustancia inactiva, como puede ser la bilis. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahora? Entonces, hay una cosa muy importante. Hemos de tener en cuenta que la forma de eliminación va a depender de la vida del fármaco. Cuanto más tarde en eliminarse un fármaco, mayor es la vida del fármaco. Es un concepto llamado semivida del fármaco. Si es un metabolismo lento, entonces significa que un metabolismo lento significa que es un metabolismo que va a eliminar el fármaco de forma más lenta. ¿De acuerdo? Entonces, el metabolismo está influenciado por varios factores, ¿no? Que vamos a tratar, que es la edad. En el caso de ancianos y niños pequeños, tienen una menor capacidad metabólica. En ancianos y niños pequeños, por lo tanto, las dosis tienen que ser menores. Pero aquí tenemos en cuenta lo que se llama el concepto de vida seguida del fármaco. En el caso del sexo, ciertos estados hormonales influyen en la actividad del metabolismo. Raza, hay pocas diferencias entre las razas, ¿no? Pero por ejemplo en el alcohol, el metabolismo del alcohol en los orientales suele ser más lento, ¿no? El oriental suele soportar menos los efectos del alcohol y de eliminación del alcohol, ¿no? Hay que preguntarse qué pasa con el sake japonés, ¿no? Hay que preguntarlo. También enfermedades que pueden afectar, esto hay que tenerlo muy presente, muy importante a la hora de gestionar un fármaco, como que afectan al hígado o insuficiencia renal, van a afectar en la eliminación del fármaco. Por lo tanto, señoritas y señores, hay que tener en cuenta que determinadas sustancias como el alcohol, las benzodiazepinas, tienen la capacidad de provocar un aumento de las enzimas que metabolizan los fármacos, por lo que aumenta la capacidad de destruir no solamente el fármaco, sino otras sustancias que llegan al organismo. ¿De acuerdo? La dieta también puede influenciar. La dieta que llevamos, pues, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Somos lo que comemos. ¿De acuerdo? Entonces, de todo esto deriva un concepto que hemos hablado anteriormente, importante en la farmacología: la semivida o la vida media de eliminación de un fármaco. ¿Qué significa esto? La semivida es un número que indica el tiempo en el que un fármaco tarda en reducir
su concentración en sangre a la mitad. Por ejemplo, si pensamos que un determinado antidepresivo tiene una semilla de 3 horas, significa que una vez absorbido tarda 3 horas en bajar su concentración inicial a la mitad. Pero en caso, digamos, esto depende del metabolismo de la persona y de la edad. Por ejemplo, no mismo la misma dosis a una persona adulto joven que a un anciano, porque la similaridad es más larga en un anciano que en un joven. Y por tanto, la concentración tiene que ser menor en un anciano que en un joven, por el proceso de eliminación y de similaridad del fármaco. ¿De acuerdo? Llegamos al último punto, las reacciones adversas. Hemos dicho una cosa, toda sustancia química y todo fármaco que llega a nuestro organismo es capaz de producir un efecto tóxico. Esto es básicamente un efecto bastante perjudicial, los cuales pueden llegar a ser muy complejos e incluso pueden ser algunos graves o fatales. La terminología más empleada suele haber bastante confusión, por lo tanto vamos a aclarar los conceptos de cuáles son las reacciones adversas más comunes. En primer lugar tenemos lo que se llama el efecto colateral. Es un efecto que forma parte de la acción directa del fármaco, pero que resulta indeseable. O sea, es la acción directa del fármaco, pero que es indeseable, como se queda de boca, con tratamiento antidepresivo, por ejemplo. Efecto secundario surge como consecuencia de la acción principal del fármaco, pero no por causa directa suya, eso de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, un antidepresivo suele causar disfunciones sexuales, impotencia sexual, anorgasmia, por ejemplo. Sería un efecto secundario, un efecto indirecto del fármaco. Hay digamos, como tenemos diferencias individuales, hay diferencias metabólicas, ¿no? Y hay personas que somos alérgicas a los fármacos, ¿no? Hay gente que es alérgica a la penicilina, por ejemplo. Esto se llama reacciones alérgicas. Y la reacción alérgica, como sabemos, es una reacción inmunológica hacia la sustancia ingerida o a sus metabolitos. Reacción idiosincrásica es una respuesta normal ante un fármaco que presentan solo ciertos individuos por causa genética, ¿no? Hay alteraciones genéticas que causan una reacción idiosincrásica. Reacciones adversas significa cualquier reacción nociva, indeseable, que se presenta ante dosis habituales de un fármaco, ¿no? Se mete una dosis habitual de un fármaco y vemos que hay una reacción adversa, pero digamos perjudicial, que incluso a veces suele resultar fatal, ¿no? Hay un sexto punto, ¿no, señoritas y señores, que es el índice terapéutico. Y este índice terapéutico consiste en la razón entre la dosis tóxica y la dosis terapéutica. ¿Hasta qué punto es terapéutico y hasta qué punto es tóxico? ¿De acuerdo? Bueno, hay que tomar en cuenta que hay aspectos muy importantes en la acción farmacológica. Hay un término llamado carcinogénesis. Carcinogénesis es la capacidad de algunas sustancias, señoritas y señores, de producir actividades malignas como el cáncer. O la teratogénesis, capacidad de producir malformaciones en el desarrollo prenatal. Por lo tanto, hay aspectos, digamos, metabólicos que hay personas que son tolerantes al fármaco y por lo tanto hemos de tener en cuenta estos aspectos. Todo depende mucho de la acción farmacológica y, digamos, del metabolismo de cada persona. Por lo tanto, por ello sería todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima sesión. Gracias y que tengan un buen día, tarde o noche.